¿Qué tal, amigos? Como seguramente ya saben, estoy fuera del país y estaré un tiempo así por razones en parte médicas y en parte porque decidí venir con mi familia, con mi esposa, mi hija y mi nieto a buscar la forma de vacunarme en Estados Unidos, porque en México solamente podríamos vacunarnos mi esposa y yo, y como mi hija, es obvio, no alcanza los 60 años y mi nieto apenas acaba de cumplir 17, pues era prácticamente imposible. Entonces, entre recomendación del médico por la situación de mi garganta y el cansancio o el agotamiento producto del ritmo de trabajo de las últimas semanas, todos esos factores confluyeron para dejar el país unos días. Yo les estaré informando, pero por lo pronto estoy aquí con el mismo ánimo de siempre y con los temas que son actuales. Vamos pues, como dirían, a darle, que es mole de olla. Una de las cosas que está en el centro de la agenda política nacional hoy son dos partes de un mismo todo. Primero, el principio de las campañas en lo que se refiere a gobernadores y diputados federales, y esperaremos un poco tiempo, lo marca la ley, para el caso de los diputados locales y los presidentes municipales. Sin embargo, la atención, partiendo de la base de esa cuestión geocéntrica de la Ciudad de México, donde el peso político es muy grande, la atención está centrada en los gobernadores y en los diputados federales. Segundo elemento que vale la pena comentar: la batalla contra el INE, lejos de haber amainado, está intensificándose. Por un lado, el candidato Morón de Morena, candidato a la gubernatura de Michoacán, pues él ha aceptado lo que decide el tribunal y tiene pues casi la certeza, no diría la certeza absoluta, pero casi, que el tribunal reconocerá los argumentos de él, en el sentido que él ha afirmado públicamente que le entregó la documentación correspondiente a su partido y este fue el responsable de no haberla hecho llegar a la autoridad, en este caso el Instituto Nacional Electoral. Pero la moneda estará en el aire y será la sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la entidad que va a decidir. En el caso del candidato a la gubernatura de Guerrero, ahí, si todo se da de acuerdo con lo que establece la ley, está perdido. El hombre nunca ha respetado reglamento o ley alguna, y en este caso menos. Pero en vez de reconocer las violaciones a la ley que ha cometido, incluso se habla de 2 veces que le pidió el Instituto Nacional Electoral los gastos de su precampaña y no aceptó entregarlos. Es más, dudo que haya tenido una contabilidad sistemática de lo que gastó durante la precampaña. Este hombre, acostumbrado, como muchos otros políticos, a violar de manera impune la ley, no sería algo novedoso, algo nuevo que lo hiciera. Ahora bien, ¿qué va a pasar con el caso de Guerrero? Si nosotros seguimos o le prestamos atención a la conducta que ha exhibido el candidato, hoy ya no candidato por decisión del Consejo General del INE, la situación se ve complicada. Donde Salgado Macedonio amenaza incluso: si yo no soy candidato, el INE, algo así como, desaparece. De tal manera que estamos ante una situación donde los responsables del partido que lo postuló nada han dicho en lo que se refiere a la condena de una conducta como la del hoy candidato bajado, entre comillas, de la contienda.
¿Hasta dónde llegará ese conflicto? Yo pienso que si el presidente no da un manotazo dentro de su partido y calman a esta persona, las cosas se van a complicar. Por otro lado, todo parece indicar que el presidente está decidido a someter al INE al precio que sea. Parece que los números, me han informado algunos amigos enterados, parece que los números, no solo en las gobernaturas, sino también en lo que se refiere a diputaciones federales, no se ven bien para Morena. En caso de perder la mayoría, no la calificada, eso no la tendría. En caso de perder la mayoría absoluta, es decir, 251 diputados, Morena y sus allegados, o dicho de otra manera, si la oposición logra 251 diputados entre todos, es decir, estamos hablando de PRI, PAN, PRD, que integran la Alianza Va por México, más Movimiento Ciudadano, que uno pensaría que en estas condiciones podrían ponerse de acuerdo en los temas centrales, por ejemplo, presupuesto de egresos de la Federación. Si esto se diere, el proyecto del presidente López Obrador peligraría, por no decir que habría que darlo por terminado. El presidente, sin un gasto ilimitado, sin control alguno, no solo de los diputados, sino incluso de otras fuerzas, los empresarios, los trabajadores, etc. Sin ese recurso, el presidente estaría perdido con su proyecto de gobernación. Las personas que lo rodean no se han atrevido a decirle que las cosas no pintan bien. La situación mundial, además de lo que estamos padeciendo en México, se complican también. Una nueva ola de contagios se está dando en Europa. En América Latina tenemos un epicentro peligroso que es Brasil. Incluso Chile, que había tenido un gran éxito, se confiaron y ahorita está frente a una situación grave, delicada, que lo ha llevado prácticamente a paralizar su economía. ¿Y qué decir del nuestro? Una cosa muy curiosa, donde se han hermanado o se hermanaron tres presidentes, Trump, López y Bolsonaro. Los tres países han sido los de peor desempeño frente a la pandemia. Trump ya no está y ha llegado a la presidencia de Estados Unidos un hombre sensato que además no solo sabe hacer política, sino además sabe cómo hacer política y cómo dar resultados. Estados Unidos, bueno, ya dos estados de la Unión, Texas y Arizona, ya mencionaron que no hay cortapisa alguna para que extranjeros vengan a vacunarse a esos dos estados. Y es muy posible que este 19 del mes en curso, 19 de abril, el presidente Biden autorice aplicarles la vacuna sin limitación a aquel que llegue a Estados Unidos. Estados Unidos está en las vecindades de 4 millones de dosis aplicadas diariamente. Sin embargo, la vacuna no lo es todo, y eso es algo importante para nosotros y para otros países. La vacuna, repito, o incluso con la doble dosis, no lo es todo. México ha vacunado alrededor de 7,5, 8 millones de mexicanos, de los cuales solamente creo que 1,5 millones estarían con doble dosis. Es decir, nada. Ahorita el canciller ha dicho que va a ir a China para ver si le dan vacunas, la India, etc. Sin embargo, se ha evidenciado un desastre, una tragedia en lo que se refiere a la obtención de vacunas para México. Se ha generado un licuado de vacunas, la Pfizer, no tenemos la Moderna, se consideró muy cara, pero es Pfizer, AstraZeneca, Sputnik, CanSino, Sinovac y ahora una de la India, Covaxin creo que se llama.
Es decir, estamos hablando de 6 vacunas que en principio se podrían aplicar en México. ¿Y qué va a pasar con la segunda dosis? ¿Cómo sabrá aquel mexicano al que le apliquen una dosis de esta vacuna qué seguridad hay de que habrá para la segunda dosis? Pero eso no es todo. De los 15 millones de mayores de 60 años, que el presidente dijo que el 31 de marzo estarían todos vacunados en primera dosis y el último de abril todos ellos en segunda dosis, implicaría 30 millones de vacunas que no solo no las tenemos, sino que no las hemos recibido. Tenemos ahí guardadas o almacenadas, esperemos que en las condiciones adecuadas de frío, para que estén en buenas condiciones. No lo sabemos, no sabemos dónde están, en qué condiciones, qué temperatura. Pero ahora hay otro problema. Resulta que no tenemos los recursos materiales para armar una logística adecuada con las necesidades o acorde con lo que establece un programa medianamente razonable de vacunación. ¿Cuáles son las condiciones que privan en vastas zonas rurales para aplicar la vacuna? Malas o muy malas. Alguien dirá, bueno Ángel, pero es que allá hay poco contacto. Estoy de acuerdo, pero hay un grupo numeroso de ciudades intermedias, 25, 40, 50 mil habitantes, donde el aparato público de salud está en ruinas. En esas condiciones, si pasamos de 8 millones de vacunas aplicadas a 10, a 12, cuando lo que necesitamos son ahorita ya con el nuevo porcentaje por las nuevas mutaciones alrededor de 105, 106 millones de habitantes de mexicanos, el 85%, la situación pinta muy mal. Y si en Europa no logran contener esta nueva oleada, esa se va a transmitir a otros países y más temprano que tarde nos va a llegar. En esas condiciones, pues, mézclele usted el panorama electoral y tendrá usted lo que se llama coloquialmente una tormenta perfecta. Falta algo en ese panorama, la cereza del pastel, la renuencia del presidente a aceptar que requiere de otros actores para poder vacunar masivamente a mexicanos en el menor tiempo posible. Y también su soberbia y su visión cerrada, donde él quiere ser el que reparte las vacunas, el que dice dónde, cuándo, cómo, cuántos. Hoy en el mundo, no solo en México, eso es una locura. Una visión del Programa Nacional de Vacunación como la que está pretendiendo concretar el presidente es digna de un personaje que perdió la razón. Pero él no pierde México, porque más temprano que tarde tendríamos que volver a cerrar la economía. Seguiremos mañana con este tema y verá usted que las cosas, como he dicho desde hace muchos meses, no van bien y cada día empeoran. Y el único responsable de esto es no otro que el presidente de la República. Muchas gracias por su atención y presencia aquí y nos vemos mañana. Gracias.